Todos creen conocer al Tyrannosaurus Rex, el depredador definitivo, el final de la cadena alimenticia. Durante más de 100 años la ciencia creyó haberlo entendido. Su tamaño, su edad, su crecimiento, su final. Pero hay un problema inquietante con esa historia. Estaba incompleta. Porque lo que los científicos encontraron recientemente dentro de los huesos del T-Rex no es solo una nueva cifra, ni un simple ajuste de tamaño. Es una revelación que cambia por completo la forma en que entendemos a este animal. El Tyrannosaurus Rex pudo haber vivido más tiempo. Pudo haber crecido durante más años. Y pudo haber alcanzado tamaños que jamás llegaron a fosilizarse. Tal vez nunca vimos al verdadero T-Rex. Durante décadas, cada nuevo fósil de Tyrannosaurus Rex parecía marcar un récord definitivo. Sue fue considerada la más grande. Luego apareció Scotty. Más tarde, otros especímenes reclamaron el trono. Cada uno parecía ser el límite final de lo que este animal podía alcanzar. Pero la ciencia tiene una característica peligrosa. Confunde lo conocido con lo completo. El registro fósil es fragmentario por naturaleza. Solo una fracción mínima de todos los animales que vivieron llegó a fosilizarse. Y de esos, solo una pequeña parte fue descubierta. Esto significa que los fósiles que conocemos no representan necesariamente a los individuos más grandes, más viejos o más extremos. Representan a los que tuvieron suerte. Durante años, los modelos de crecimiento del Tyrannosaurus Rex se basaron en una idea simple: crecimiento rápido, madurez temprana y una vida relativamente corta. Según esta visión, el T-Rex alcanzaba su tamaño máximo en poco más de una década, y luego vivía algunos años como adulto antes de morir. Era una historia limpia, ordenada y probablemente equivocada. A principios de 2026, un nuevo estudio obligó a los paleontólogos a replantear esta narrativa. Pero no lo hizo con un fósil espectacular ni con un esqueleto completo. Lo hizo con algo mucho más silencioso: microscopios, cortes delgados de hueso, estructuras invisibles a simple vista. Dentro de los huesos de los dinosaurios existe un registro interno similar a los anillos de los árboles. Estas marcas se forman cuando el crecimiento se ralentiza o se detiene temporalmente, generalmente por cambios estacionales, estrés ambiental o falta de recursos. Durante décadas, estas marcas se interpretaron de forma conservadora. Pero al analizarlas con mayor detalle, los científicos comenzaron a notar algo extraño en el Tyrannosaurus Rex. Había más marcas de las esperadas, y estaban distribuidas de una forma diferente. Esto sugería que el crecimiento del T-Rex no fue explosivo ni breve. Fue lento, constante y prolongado. Año tras año, el animal seguía aumentando de tamaño. No había un momento claro donde el crecimiento se detuviera por completo. Algunos individuos mostraban señales de haber vivido casi 3 décadas sin haber terminado de crecer. Este detalle es profundamente perturbador. En la mayoría de los grandes animales, alcanzar la edad adulta significa dejar de crecer. Pero los huesos del T-Rex cuentan otra historia. Indican que algunos individuos seguían depositando nuevo tejido óseo incluso en edades avanzadas. Esto implica que el Tyrannosaurus Rex no solo podía vivir más tiempo del que creíamos, sino que seguía volviéndose más grande con los años. Imagina a un depredador ápice que no alcanza su tamaño máximo a los 18 o 20 años, sino que continúa creciendo hasta los 30 o incluso los 40. Cada año más pesado, cada año más fuerte, cada año más dominante. Esto cambia por completo la forma en que entendemos su ecología. Un T-Rex viejo no era simplemente un adulto experimentado. Era una versión amplificada de sí mismo, más difícil de derribar, más eficiente al cazar, más resistente a heridas y enfermedades. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué tan grande podía llegar a ser realmente? Para estimar el peso de un dinosaurio, los paleontólogos se basan en huesos clave como el fémur, que debe soportar toda la masa corporal. Existe una correlación directa entre el grosor de este hueso y el peso del animal. Los mayores T-Rex conocidos ya alcanzan cifras impresionantes, entre 10 y 11 toneladas. Pero si estos individuos aún estaban creciendo cuando murieron,
Entonces no representan el límite máximo de la especie, representan un punto intermedio. Esto significa que podrían haber existido Tyrannosaurus rex aún más grandes. No por mutación, no por ser otra especie, simplemente porque vivieron más tiempo. Este crecimiento prolongado también ayuda a explicar una de las mayores controversias en la paleontología moderna: los llamados tiranos pequeños. Durante años, algunos fósiles más delgados y pequeños fueron clasificados como una especie diferente. Pero si el T-Rex pasaba décadas creciendo, entonces esos individuos podrían haber sido juveniles tardíos o subadultos. Animales grandes, pero aún lejos de su tamaño final. Reyes, en proceso de convertirse en monstruos. La imagen clásica del Tyrannosaurus Rex, como un depredador que crece rápido y muere joven, empieza a desaparecer. En su lugar, surge algo mucho más inquietante: un animal extremadamente longevo, con una vida larga y estable en la cima de la cadena alimenticia. Un depredador que no necesitaba apresurarse, porque el ecosistema entero giraba a su alrededor. Y lo más perturbador es que esta historia no termina aquí, porque la paleontología no trabaja con certezas absolutas. Trabaja con fragmentos. Cada nuevo fósil llena un vacío, pero también abre otros nuevos. Es posible que el Tyrannosaurus Rex más grande jamás haya sido encontrado. Es posible que el individuo más viejo nunca se haya fosilizado. Y es posible que la versión definitiva de este depredador aún esté enterrada, esperando, bajo capas de roca, de sedimento, de tiempo. Quizás algún día otro fósil emerja y vuelva a obligarnos a decir lo mismo: estábamos equivocados. Y sin embargo, aceptar que estábamos equivocados es solo el primer paso. El verdadero problema es lo que viene después. Porque si el Tyrannosaurus Rex crecía durante décadas, si algunos individuos nunca alcanzaron su tamaño máximo antes de morir, entonces la mayoría de nuestras reconstrucciones podrían estar subestimadas. No solo un poco, sino de forma significativa. Esto obliga a los científicos a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si el tamaño promedio del T-Rex que vemos en museos representa solo una fracción de su verdadero potencial biológico? En la naturaleza moderna, los animales más grandes y viejos suelen ser raros. No porque no puedan existir, sino porque sobrevivir el tiempo suficiente para alcanzarlo es extremadamente difícil. Enfermedades, heridas, competencia y cambios ambientales eliminan a la mayoría antes de llegar a ese punto. Pero el T-Rex no era un animal común, era un depredador ápice absoluto. No tenía rivales directos. No compartía su nicho con otros cazadores del mismo nivel. Y durante millones de años, dominó los ecosistemas del Cretácico tardío sin oposición real. Esto aumenta la probabilidad de que algunos individuos alcanzaran edades excepcionales, y con ellas, tamaños excepcionales. El problema es que los fósiles no preservan bien a los extremos. Los individuos más grandes suelen vivir más tiempo, pero también tienen más probabilidades de morir en ambientes donde la fosilización es menos favorable. Un cuerpo enorme que muere en tierra firme tiene pocas posibilidades de quedar enterrado rápidamente. Así, los verdaderos gigantes pueden haber existido, pero jamás quedaron registrados. Esta idea no es nueva, pero nunca había tenido tanto respaldo anatómico. Las evidencias microscópicas ahora sugieren que el crecimiento del T-Rex no tenía un tope rígido, sino un límite flexible determinado por el tiempo, la salud y el ambiente. En otras palabras, el tamaño final no estaba programado, sino negociado año tras año con la supervivencia. Esto también cambia cómo entendemos su comportamiento. Un Tyrannosaurus Rex de 40 años no sería simplemente un cazador más grande. Sería un individuo con décadas de experiencia, un animal que habría aprendido rutas, patrones de migración de presas, estaciones favorables y territorios estratégicos. Un depredador viejo no necesita velocidad, necesita conocimiento. Este tipo de individuo habría sido casi imparable, no por fuerza bruta sino por eficiencia, cada movimiento calculado, cada ataque con mínimo riesgo, cada herida evitada. Y esto plantea otra pregunta inquietante: ¿cómo afectaba esto a todo el ecosistema? Un T-Rex longevo habría reducido la población de otros grandes depredadores simplemente por existir. Su presencia constante durante décadas habría moldeado la evolución de sus presas, cambiando comportamientos, rutas y estrategias de supervivencia.
No era solo un animal, era una fuerza ecológica. Y cuando estos gigantes finalmente morían, dejaban un vacío. Un espacio que tardaba generaciones en volver a llenarse. Esto sugiere que los ecosistemas dominados por Tyrannosaurus rex podían ser más estables de lo que imaginamos, sostenidos por individuos que reinaban durante gran parte de un siglo. Pero aquí está el detalle más perturbador de todos. Si el T-Rex podía vivir tanto tiempo, entonces algunos murieron jóvenes. Muchos nunca alcanzaron su potencial completo. Algunos quedaron atrapados en una etapa intermedia, demasiado grandes para ser juveniles, pero demasiado pequeños para convertirse en los verdaderos colosos que la especie podía producir. Estos individuos incompletos son los que probablemente encontramos hoy. Los que confundimos con especies distintas. Los que usamos como referencia, no los máximos, sino los sobrevivientes parciales. Esto significa que nuestra imagen mental del Tyrannosaurus rex puede estar basada en una población truncada, una selección sesgada por la muerte prematura y la casualidad geológica. Y si eso es cierto, entonces el mayor T-Rex que conocemos hoy no es el mayor que existió. Es solo el mayor que tuvimos la suerte de encontrar. La paleontología avanza lentamente, fósil por fósil. Cada descubrimiento añade claridad, pero también revela cuánto desconocemos. Y cuanto más aprendemos sobre el Tyrannosaurus rex, más evidente se vuelve que este animal fue incluso más extraordinario de lo que jamás sospechamos. No solo un depredador gigante, no solo un símbolo de poder, sino un organismo complejo, longevo, adaptable y profundamente exitoso. Tal vez, en algún punto del pasado, caminó un Tyrannosaurus rex que superó todo lo que hoy consideramos posible. Un individuo que vivió más, creció más y dominó su mundo durante décadas. Y tal vez nunca lo sabremos, porque algunas historias no quedaron escritas en piedra. Quedaron enterradas con el tiempo, esperando